No todo lo que brilla es oro. Si así es, vamos a repetir esta frase muy popular, muy conocida por, diría que casi todo el mundo. No todo lo que brilla es oro. Hola amigos, un saludo especial. Hace día nos acabamos un espacio para saludarles, para alegrarnos de que todavía estén con vida y puedan seguir escuchando esta y seguramente otra información valiosa para sus vidas. Somos la comunidad Generación Cristo, cuyo objetivo principal es encontrar en nosotros el modelo de vida que Jesús el Maestro, como el Hijo del Hombre, vino a enseñar, para que el Evangelio se convierta en las acciones de la vida cotidiana, en un Evangelio antropológico, en un Evangelio para esta vida, como una frase que les voy a compartir. Encárgate de ti, de quién eres y de tu mundo, que Dios se encarga de ti y de lo que tienes en el otro mundo. Sin embargo, las cosas no fueron explicadas como Jesús, el maestro de maestros, nos enseñó. Y uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad es salir de los cuadros, salir de los estereotipos. Seguramente si ustedes me están viendo en pantalla y ven un cuadrito. Bueno, hay muchas frases sobre eso. Por ejemplo, los tiburones en los acuarios están seguros y ahí se les da la comida, pero no crecen lo que deberían crecer porque están limitados. Asimismo sucede con nosotros. A los seres humanos nos encanta lo predecible, nos encanta seguir formatos. Si nos dicen que la alimentación es esta, que hay que comer 6 veces al día, entonces comemos 6 veces al día. Si nos dicen que hay que dormir 8 horas, dormimos 8 horas. Si nos dicen que hay que ir a la iglesia y hacer esto, hacemos esto. Si decimos que no podemos pensar ni cuestionar algo que no hemos aprendido, no pensamos ni cuestionamos algo que hemos aprendido. Nosotros mismos nos autolimitamos con nuestras creencias y nuestros lenguajes. Esta mañana, mientras revisaba las notas, me acordé de este señor. Se llama Alvin Toffler. Bueno, se llamaba Alvin Toffler, futurólogo, y su esposa Heidi escribieron un libro, varios libros. Eran futurólogos y escribieron La Tercera Ola y varios libros. Este libro se llama La Revolución de la Riqueza. Alvin Toffler escribió una frase increíble y dice: el analfabetismo de esta generación no va a consistir en no saber leer, va a consistir en no tener la capacidad de reevaluar lo que hemos aprendido, en desaprender y aprender cosas nuevas. Nos parecerá que será un suicidio a lo cognitivo. Cuando leí esa frase, me encantó y me posibilitó para dar los primeros pasos hacia navegar a lo inhóspito, a lo nuevo, a crear, a pensar, que el mundo de las posibilidades está dentro de cada ser humano, pero los límites de nuestro avance, de nuestra expansión, de nuestra creatividad, están supeditados en los límites de nuestro lenguaje y de las palabras. Si se nos ha dicho que algo significa algo, hasta ahí llegaremos y no lo vamos a cuestionar. No lo vamos a cuestionar. Hay una palabra que quiero compartirles en esta mañana e invitarle a los amigos, a los insatisfechos, a los buscadores, a aquel grupo que está queriendo hacer la diferencia y pasar del querer hacer primero al ser primero, a que el evangelio primero sea en nosotros la esperanza de gloria. A ese grupo de personas que en cualquier lugar del mundo sienten y escuchan que algo no está alineado con el modelo de Jesús, aunque haya formatos y grandes organizaciones. A esos buscadores les enviamos un saludo especial y les decimos bienvenidos. Contáctenos, escríbanos. Estamos trabajando en pro de escribir una historia a las generaciones venideras. Si tú no crees que eres parte de algo grande, estás perdiendo la oportunidad de vivir una vida llena de aventuras y de una vida apasionada en la dimensión de Dios. La escritura
debe pasar de lo terrenal a lo espiritual. El mensaje de Dios ya no son historias ni narrativas. El mensaje de Dios es la espiritualidad. Y la espiritualidad es la vida que se vive. No podemos seguir escribiendo las mismas historias y viviendo de las historias pasadas, y no podemos seguir contando la vida de los héroes pasados. Esta generación nunca antes en la historia de la humanidad había necesitado el surgimiento de un heroísmo totalmente distinto a lo que conocemos, porque la batalla es más grande, la población ha aumentado en densidad, y hoy tenemos o tendremos en los próximos años cercanos más de 1.000 millones de seres humanos. Estaríamos hablando casi del 12% de la población mundial viviendo una guerra mortal dentro de sus pensamientos y sus emociones, y no sabrán cómo salir de ella. Estoy hablando de los que estarán pasando el umbral de la crisis, pero de ahí hacia atrás la cantidad será mucho más grande, pero será para algunos tolerable, pero serán vidas huecas, vacías, llenas de estrés, de angustia y de ansiedad. Un poco tolerable. Cuando leemos la escritura, nos damos cuenta que las cosas no funcionan, pero tú no te puedes salir del formato porque entonces crees que eres un hereje. Imaginémonos esto, que tú organizas, tienes un hijo en el extranjero. Este comentario ya lo he hecho 2 veces en los últimos 3 años. Tú tienes un hijo en el extranjero y lo amas mucho, y hace años no viene, como en el caso de Araceli o de alguno de ustedes, Eduardo y Consuelito. Y entonces ustedes saben que a su hijo les encanta el pastel de chocolate. Entonces ustedes, ese día que su hijo va a llegar, lo recogen en el aeropuerto y preparan el almuerzo y le hacen el pastel de chocolate. Maravilloso, delicioso. Usan toda la culinaria, esto es para mi hijo. Le imprimen a eso el alma, el corazón y la vida, como dice el sabio Kung Fu Panda, para hacer algo especial. Solo hay que creer que se es especial. Y decoras ese pastel de chocolate, y el día que tu hijo llega y se sienta y se le vete por los ojos ese pastel, tú le vas a decir, ese pastel es para ti, es de chocolate, es delicioso, pero tiene veneno. No lo puedes comer. No lo puedes comer. Wow. Ahora ya nos voló la cabeza Gio con esto de un árbol que nos dijeron que era igual parecido, pero que no lo podíamos comer. Quiere decir que hay cosas que están distorsionadas en la interpretación, pero igual a ti te gusta seguir creyendo que debe ser así. Es ahí donde tenemos que reevaluar todo nuestro sistema de creencias, porque la escritura es más que letra, es espiritual. Déjenme decirles esto de la siguiente manera. Solo voy a hacer 2 comentarios para que ustedes piensen. Cristo, el maestro de maestros, siempre quiso que sus discípulos pensaran, que sus discípulos disintieran, cuestionaran, no fueran simplemente seguidores y consumidores de indicaciones, sino que ellos fueran los creadores de contextos. No alcanzaron a entender sus discípulos cuando Jesús les dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes pueden hacer. No fueron capaces de romper ese esquema. Es lamentable decir esto. Es más, ese grupo pequeño de los 12 que quedaron, tal vez 4 medio hicieron algo que quedó escrito en la historia de la humanidad. Los demás pasaron como fantasmas, como sombras, como estrellas fugaces que no fueron capaces de hacerse cargo, de apropiarse de ese mensaje que Jesús dejó. Y hoy está sucediendo lo mismo. Queremos vivir como sombras escondidas, moviéndonos como los bancos de peces escondidos en medio de la multitud, porque si nos salimos del estereotipo, porque si decimos que no creo que sea así, entonces voy a ser un hereje, un pecador o quizás un miserable condenado. Es hora de que el cristianismo pase ese umbral, queridos líderes. Es muy probable que quizás no todos estemos preparados para él, pero creo que Dios sí está buscando en esta generación esas personas que están dispuestas a decir, yo quiero escribir una historia distinta. Déjenme colocarles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si ustedes se preguntan cómo se llaman los meses, los nombres de los meses del calendario hebreo, ustedes van a encontrar que hay un mes que se llama Tamuz. Escuchen eso. Hay un mes que se llama Tamuz.
Y cuando ustedes preguntan, ¿y qué es Tamuz? Ustedes van a encontrar que el significado de Tamuz es una deidad pagana de una de las muchas regiones donde estuvo Israel como esclavo, como Babilonia. Eso es Tamuz. Tamuz es un ídolo. Recordemos que los ídolos no son demonios, los ídolos son simplemente proyecciones de la imaginación del hombre. Por allá en la Septuaginta, en el año 70, unos gurús dijeron, suena mejor demonio que ídolo. Pero en uno de los salmos reconocidos, donde dice, los ídolos, los dioses de las naciones son ídolos. Quiere decir que hoy nosotros tenemos la seguridad de que realmente Salmo 95, 7, todos los dioses de las naciones no son nada, pero al ser humano le gusta algo que se llama personificar, le gusta animar, dar ánima, dar vida a las creencias y a las fábulas. Entonces, la pregunta que quiero dejar en la mente del auditorio es si el pueblo de Israel, el pueblo de la cuna y de la verdad, en uno de sus meses tan cuidadosos que son de los tiempos, ¿cómo llegaron a tener en medio de su calendario un mes tan representativo para que se llamara un Dios pagano? ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Qué pensará el cristianismo cuando encontramos en libros como Primera de Pedro y Judas frases que hablan del Averno y que hablan del Tártaro, dioses de la mitología griega o del Hades? ¿Cómo saber nosotros que realmente estamos en la verdad? Porque la verdad debe ser cada uno de nosotros y la espiritualidad debe estar reflejada en nuestros comportamientos. Por eso cuando leímos ahora el ejemplo de la torta de chocolate, nos damos cuenta que Dios había colocado todo hermoso, todo maravilloso. Claro, pero como nosotros tenemos un cuadrito que nos han enseñado, salirnos de ese cuadrito a preguntarnos, ¿y eso de la serpiente de dónde habrá salido? ¿Y eso de la serpiente será cultura de otras naciones? ¿Y eso de la serpiente podría ser un querubín? ¿Y eso de la serpiente qué podría ser? No, tú no te puedes salir de ese cuadro porque eso es lo que te enseñaron. Es más, te puedes condenar si preguntas y cuestionas. Pero creo que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, bondadoso, misericordioso. Quiero recordar un verso bíblico que dice que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Hemos estado en un desafío de 30 días, los que voluntariamente hayan querido hacer un alto para dejar de proyectar la espiritualidad hacia el mundo exterior, porque así nos enseñaron. Es que yo estoy bien. Tú no lo dices así, lo dice tu inconsciente. Está mal afuera. Entonces yo debo hacer cosas para ganarlos de allá y yo debo hacer cosas para evangelizarlos de allá y yo debo orar porque los de allá están mal. Entonces va a pasar el mes y posiblemente alguien todavía no se haya detenido siquiera a pensar cuáles de las actitudes diarias, en vez de acercarte a ti y a tu entorno a Dios, son importantes, aunque en voz en cuello le digamos a Dios que Él es lo más importante para nosotros, aunque por ahí hay una melodía que dice que, o una expresión que dice que obras son amores, la coherencia entre ese discurso. Así que entre entender el bien y el mal, Dios nos ha posibilitado a que nosotros podamos construir la realidad que nosotros queremos, que nosotros podamos construir el mundo que queremos en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestro ser interior. Solo con que pongamos nuestra mirada en las enseñanzas de Jesús y las coloquemos en práctica, entonces estamos viviendo el Evangelio. Es importante que nosotros hagamos un análisis. Hoy todo está distorsionado. Tomando el ejemplo que les mencioné, oye, ¿cómo puede el pueblo de Israel tener entre sus meses el nombre de un Dios pagano? Oye, ¿cómo puede contener la Biblia cristiana consagrada expresiones de dioses de la mitología griega, del Tártaro y del Averno y todo esto? ¿Cómo? Bueno, hoy hay una frase muy popular que se llama las fake news o las noticias falsas. ¿Cómo les parece? Y las noticias falsas se ha comprobado que viajan más. Así que hay una mirada distorsionada de la realidad que hace a veces más difícil distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Cómo les parece? Así es. Y no nos complica mucho,
creo que nos resignamos a eso y nos sentimos cómodos, porque cuando nosotros, como nosotros mismos hemos renunciado a ser nosotros la verdad. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando en ese listado de cosas que yo debo cambiar, pues se los estoy buscando afuera, las estoy buscando en otro lugar, entonces yo ya soy parte de eso. Entonces no me preocupa mucho si la vida no anda en la verdad, porque yo he decidido no vivir en verdad. Es desafiante este mensaje, por supuesto que sí. Ahora, esto se ha convertido en una ceguera y una miopía social. Y no es algo que esté sucediendo por allá en el día a día. Se volvió un rasgo cultural de nuestra forma de pensar y creer. Y esa mezcla entre las noticias falsas y las verdaderas ya se volvió en lo que dota de sentido nuestra vida y hemos venido construyendo una realidad. Negociamos la verdad de nuestro propósito, de lo verdaderamente maravilloso, porque decimos que tenemos que trabajar, hacer muchas cosas y pensamos y dedicamos tanto tiempo a la realidad y ponemos toda nuestra atención y nuestra inversión en lo que un día perecerá, aunque Jesús haya dicho, hagan tesoros en los cielos. Así que negociamos la verdad de nuestro propósito, de lo significante por los impositivos sensoriales. Gastamos todo en lo exterior y nos olvidamos de nuestra verdadera esencia, desconociendo algo maravilloso que lo vimos hace un momento, que si somos hijos, somos herederos y somos coherederos. Si nosotros enfocáramos la enseñanza de Jesús en aplicar eso, piensa en la forma en que tú, perdóname la redundancia, piensas en tus hijos. Y nos vamos a dar cuenta que si nosotros como hijos somos hijos, ya heredaremos las respuestas y heredaremos las bendiciones. Pero no queremos comportarnos como hijos y estamos pensando en las respuestas y en las bendiciones del Padre. Dios es maravilloso y si nosotros seguimos centrando la atención como hijos en nuestro carácter, las cosas del entorno serán una consecuencia, una simple añadidura. Bendiciones para todos.